Listo, hola chicos, espero que se encuentren bien. A continuación, pues vamos a ver la clase de química del tercer periodo. Y antes de empezar, para este tercer periodo vamos a manejar una sola guía, pero en esta guía van a haber dos actividades, entonces les voy a hacer dos videos, uno para la primera actividad y otro para la segunda. Ustedes deciden si me lo envían por partes o me lo pueden enviar ya todo resuelto. Bueno, entonces, como ya veníamos manejando, pues venimos manejando el mismo tipo de guías. Vamos a encontrar primero los desempeños a desarrollar, los contenidos, la metodología que viene siendo la misma. Yo les envío, el día que corresponda, les envío la guía, les envío los videos explicativos y ustedes pues la leen y la van desarrollando en el medio en el que más se les facilita. Recuerden que me lo pueden enviar tanto con fotos, lo pueden hacer en el cuaderno, en Word, en donde más se les facilite y enviármelo ya sea a mi correo o a mi WhatsApp. ¿Listo? Vuelvo y les recuerdo, si me lo envían al correo, por favor me escriben, profe, ya le envié el trabajo y yo les confirmo si recibí o no recibí el correo, porque ya he presentado inconvenientes con algunos estudiantes que dicen que me lo envían y de pronto se equivocan y lo envían es a otro correo y nunca me llega a mí y después pues tenemos inconvenientes por la nota. ¿Listo? Entonces, como ya veníamos trabajando en los temas anteriores, vamos a seguir con la tabla periódica. En este caso vamos a ver las propiedades físicas y químicas de los elementos que hay dentro de la tabla periódica. Cuando ustedes ven una tabla periódica siempre se van a dar cuenta que está dividida como en diferentes secciones, ¿no es cierto? Ya habíamos visto nosotros los grupos, ¿no es cierto? Que van de arriba a abajo, los grupos y que estaban divididos en grupos A y grupos B, que eran marcados con números romanos, y habíamos visto los periodos que van de izquierda a derecha y van enumerados del 1 al 7, ¿listo? Entonces, ahora vamos a ver cómo se dividen esos elementos o cómo se agrupan esos elementos dentro de esa tabla periódica. Entonces, dentro de la tabla periódica vamos a encontrar, digamos que, cuatro grandes grupos. Vamos a encontrar los elementos que son metales, que tienen características metálicas, los elementos que tienen características no metálicas, hay unos elementos que se le llaman metaloides o semimetales, los elementos de transición, las tierras raras, que son los lantánidos y actínidos que vemos acá en la parte de abajo, y por último, los gases nobles, que siempre lo vamos a encontrar en el extremo derecho. ¿Listo? Entonces vamos a ver las características de cada uno de esos elementos. Vamos a empezar por los metales. Vamos a ver las características físicas como las características químicas. Recuerden que las características físicas son aquellas que uno puede alterar, pero no cambia la estructura ni la composición del elemento, mientras que las características químicas, en esas sí alteramos la composición y la estructura del elemento. Entonces vamos a empezar por el primer grupo, que es los metales. ¿Listo? Entonces, si vamos a la tabla periódica, todos estos van a ser metales. Desde aquí, todo esto, toda esta línea que ustedes ven hasta acá, van a ser metales, que se dividen en metales alcalinos, alcalinoterros, pero todos son metales. Todos estos azules, todo esto que yo voy a subrayar aquí, van a ser metales, listo, menos el hidrógeno, todo esto que está acá, van a ser elementos con características metálicas. Entonces vamos a ver qué características tienen esos elementos. Entonces, entre las características, bueno, primero los elementos metálicos pues han sido muy importantes para la sociedad, ¿no? Que los utilizamos pues en las construcciones, digamos que desde que empezó la civilización, pues en las armas que se construyeron para la cacería y todas estas circunstancias, pues los metales fueron los más importantes. Por eso hay una época de la historia en la que se llama la época de bronce o la época de metal, que fue donde tuvo un gran auge estos elementos. Entonces, bueno, dentro de las propiedades físicas de los metales, propiedades que nosotros podemos observar, la mayoría de los metales tienen brillo, como por ejemplo el oro, el cobre, algunos no, el hierro pues no tiene brillo, pero la mayoría tienen brillo, la plata, el platino, el titanio, todos son elementos metálicos que tienen brillo. Son de consistencia dura porque ponen resistencia a dejarse rayar. Es decir, si usted intenta rayar un metal, va a ser un poco más difícil que rayar cualquier otro material. Por ejemplo, el oro es muy difícil rayarlo, por eso dicen que pues, para saber si es oro, pues uno puede friccionarlo con el piso y si se raya, pues efectivamente no es oro. Los metales son difíciles de romper, son maleables. ¿Qué quiere decir maleables? Que yo lo puedo doblar para un lado y para otro para hacer diferentes figuras. La mayoría de los metales se dejan
doblar, es decir, al intentar doblarlos, al intentar hacer una estructura con ellos, pues no se van a partir fácilmente. Poseen conductividad calórica. ¿Qué quiere decir eso? Que son buenos conductores del calor, por eso es que ustedes ven que los metales se calientan muy rápido. Además, pues también se enfrían, no retienen el calor, pero sí la absorben por un momento y son capaces de disiparla. Permiten el paso de la corriente eléctrica. Los metales son los que se utilizan para el cableado, cuando vamos a poner el cableado en la casa para la electricidad, principalmente el cobre, que es uno de los metales que menos opone resistencia a la electricidad, aunque hay unos que conducen mucho más de electricidad, pero pues digamos que el más económico es el cobre, que aquí como tenemos aquí en la imagen. Se funden a elevadas temperaturas. ¿Qué quiere decir? Que para pasarlos de estado líquido a estado sólido, pues tenemos que calentarlos o agregar mucha energía en forma de calor, más de 1000 grados centígrados, para poder convertir ese metal de estado sólido a estado líquido. Todos los metales son sólidos a temperatura ambiente menos el mercurio. Aquí tenemos el mercurio. El mercurio es un metal. Todos los demás metales son sólidos a temperatura ambiente, es decir, alrededor de 30 grados centígrados, menos el mercurio. El mercurio a temperatura ambiente se presenta en estado líquido. Cabe resaltar que el mercurio pues, es un metal, pero es un metal tóxico, ¿no es cierto?, contaminante, que muchas veces se utiliza de forma inadecuada, por lo menos a veces se utiliza en la minería. Aquí vamos a ver un pequeño video donde muestra la acción del mercurio con el cobre, con el oro, perdón. Yo les comentaba que el mercurio se utiliza para la extracción de oro en las minas, aunque es muy contaminante porque puede ser cancerígeno. Entonces, si utilizan el mercurio para extraer oro de los ríos, pues todo ese mercurio va a quedar en el río, lo van a consumir los peces y posteriormente los seres humanos consumen esos peces. Ustedes ven ahí como el mercurio, la lámina que había, la lámina amarilla, era una lámina de oro. El mercurio atrapa ese oro, formando una amalgama. Si ustedes de pronto han visto los dientes de sus abuelos, pues ellos tienen como una capa, como una calza negra, es una aleación de mercurio con otros metales. Entonces ahí se va viendo cómo el mercurio va atrapando al oro, y por eso es que se utiliza para la extracción de oro. Cabe resaltar que el mercurio no se debe manipular con las manos, ¿no? Porque como les digo, es bastante tóxico y puede producir cáncer. Listo. Dentro de las propiedades, ya esas son las propiedades físicas del mercurio. Dentro de las propiedades químicas del mercurio, perdón, de los metales. Dentro de las propiedades químicas de los metales, pues encontramos que algunos metales, no todos, son muy reactivos, principalmente los halógenos. Entonces, por lo general, los metales tienden a formar óxido cuando reaccionan con el oxígeno. Ahí ya cambia la composición. Si usted tiene una varilla que está completamente hecha de hierro y la deja a la intemperie, pues ella va a reaccionar con el oxígeno que hay en la atmósfera y con el oxígeno del agua, y ya va a dejar de ser hierro y se va a convertir en óxido de hierro, que mire que ya cambia la estructura de la molécula y la composición ya cambia. Ya no va a ser un color grisáceo como es el hierro normal, sino que va a ser un color marrón, que nos indica la presencia de óxido. Los metales forman hidróxidos, algunos metales, no todos, y algunos son muy reactivos, como por ejemplo el sodio. Aquí podemos ver una reacción de agua, cuando reaccionan con el agua con sodio, con un pedacito, pues es una reacción muy, muy potente, genera gran cantidad de calor. Bueno, ya terminando con los metales, entonces pasamos a los no metales. Los no metales pues tienen características, digamos que contrarias a los metales. ¿Qué quiere decir características contrarias? Pues por ejemplo, si los metales tienen brillo, pues los no metales no poseen brillo. ¿A dónde vamos a encontrar los no metales en la tabla periódica? Los vamos a encontrar a la izquierda de la tabla periódica. ¿Listo? Estos que voy a señalar aquí, esos van a ser los elementos no metálicos. ¿Listo? Carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, fósforo, azufre, cloro, selenio, bromo, yodo, astato, tecneso. Estos que están acá. ¿Listo?
Estos también son no metales, pero tienen también otra clasificación. ¿Listo? Tienen características no metálicas, pero tienen otra clasificación. Se les conoce como gases nobles. Entonces estos van a ser los no metales. Siempre van a estar al lado izquierdo de la tabla periódica. Los no metales son muy importantes para la vida en nuestro planeta Tierra, ya que la mayoría de ellos, pues los seres humanos son indispensables para los seres humanos, como por ejemplo el oxígeno. Si no hubiera oxígeno, pues no podría respirar. El dióxido de carbono, si no hubiera dióxido de carbono, pues digamos que no tendríamos una atmósfera. Y si no tuviéramos una atmósfera, pues los rayos del sol entrarían directamente y podrían afectar, o el planeta sería muy frío. Además, casi todos los no metales los encontramos dentro del cuerpo, como por ejemplo el carbón, el fósforo, el oxígeno, el yodo, el flúor, el cloro, todos hacen parte de nuestro cuerpo, entonces son indispensables para la vida en el planeta Tierra. Dentro de las propiedades físicas que encontramos en los no metales, pues como les decía, son lo contrario a los metales. Entonces, si los metales tienen brillo, los no metales no poseen un brillo. No conducen el calor, no conducen la electricidad, no son maleables. A diferencia de los metales, los no metales no se pueden, digamos que no se pueden doblar, no se pueden utilizar para hacer otro tipo de estructuras. Se funden muy rápido, es decir, pasan de estado sólido a estado líquido a baja temperatura. No es necesario calentarlos tanto para pasarlos de estado sólido a estado líquido. Algunos se encuentran en estado gaseoso a temperatura ambiente. Recordemos que los metales a temperatura ambiente la mayoría se encuentran en estado sólido, mientras que acá algunos se encuentran a temperatura ambiente, es decir, a 30 grados centígrados, se encuentran en estado gaseoso y formando moléculas, es decir, por eso aparece aquí hidrógeno 2. Esto es hidrógeno molecular. Entonces algunos de los gases algunos de los no metales que se encuentran en estado gaseoso a temperatura ambiente son el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno, el flúor, el cloro y el bromo. Entonces aquí tenemos imágenes. En la mayoría se encuentran como minerales, ¿sí? O sea, se encuentran minerales insertados dentro de otras rocas. Entonces aquí tenemos yodo, azufre, bromo, fósforo y el cloro, que sí es un gas. Los no metales, entre las características químicas de los no metales no ceden electrones, pues, sino que por lo general ganan, ya que en su último nivel de energía está casi lleno. Entonces para completar el octeto lo que ellos hacen es ganar electrones, pero no regalan, siempre ganan, nunca regalan electrones. Pueden reaccionar entre sí, es decir, pueden formar moléculas entre ellos o pueden reaccionar con otros no metales. Lo que les decía, algunos de estos son a temperatura ambiente, nos encontramos en estado gaseoso. Lo importante de los no metales es que son muy importantes para la vida dentro de nuestro planeta, principalmente el carbono, ¿no es cierto?, que se encuentra en casi todos los seres vivos. Encontramos carbono dentro de nuestro cuerpo, hay infinidad de carbono, en las plantas hay carbono, casi todo lo que nos rodea está compuesto por carbono, por materia orgánica. El oxígeno, que es importante para la respiración, y los otros elementos que también cumplen funciones indispensables para el desarrollo de la vida. ¿Listo? Entonces hagan de cuenta que los no metales son todo lo contrario a los metales. Entonces, ya terminando los no metales, pasamos a los metaloides o semimetales. Los metaloides o semimetales son estos que encontramos aquí como en rojo. ¿Por qué se llaman metaloides o semimetales? Porque están en el medio de los no metales, que son estos, y de los metales, que son todos estos de acá. ¿Por qué se les llaman metaloides? Porque tienen características tanto de metales como de no metales. Por eso se les llama metaloides o semimetales. Porque o sea, no están ni muy allá ni muy acá, sino que están en el medio entre los metales y los no metales. Tienen características de ambos. Entonces, por eso se les da esa clasificación de metaloides. Entre estos encontramos el silicio, el germanio, el arsénico, el antimonio, el telurio y el polonio. Por lo general los encontramos a temperatura ambiente, se encuentran en estado sólido, son muy utilizados en la industria, ¿no es cierto?, en la medicina
y se utilizan mucho para microtecnología, para fabricar chips, para fabricar todos estos conductores que hay dentro de los aparatos electrónicos. Entonces aquí por lo general lo encontramos en forma de minerales. Aquí podemos ver una imagen de los diferentes elementos. Recuerden, semimetales porque tienen tanto características de los metales como características de los no metales. Están como en el medio de los dos. Posteriormente encontramos los elementos de transición, que son los que los elementos de transición son metales, son estos que vamos a encontrar acá. Todos los que tengan el B, mira aquí podemos ver que sean del grupo B, todos los que sean del grupo B van a ser elementos de transición y tienen todos características metálicas, todos son metálicos. Aquí encontramos elementos pues muy utilizados en nuestro diario común como el hierro, ¿no es cierto? Como el plomo, que es un elemento muy denso, el oro, el platino, todos estos son elementos, la plata, todos estos son elementos metálicos. Los metales de transición todos son elementos metálicos y tienen las mismas características que ya describí en los metales. Entonces aquí podemos ver diferentes, tener una imagen de los diferentes elementos: cromo, magnesio, hierro, cobre, níquel, cobalto. El hierro, el cobre y la plata son uno de los elementos más abundantes de los metales, ¿no? De transición más abundantes dentro de nuestro planeta. Además, uno de los que más utilizamos, ¿no? Porque pues, el cobre lo utilizamos para nuestras redes eléctricas, el hierro para fabricar estructuras y demás. Posteriormente tenemos los elementos de transición o tierras raras, que son los que están ubicados, elementos de transición o tierras raras, son los que están ubicados en la parte de abajo de la tabla periódica. Estos son los elementos de transición o tierras raras, que se dividen en dos grupos: lantánidos y actínidos. Lantánidos y actínidos, se le conoce como tierras raras. ¿Por qué se le conocen como tierras raras? Porque tienen diferentes características. También tienen características, algunos tienen características de metales, algunos tienen características de no metales. Entonces por eso no se pueden clasificar en esta parte de acá arriba, sino que se sacan como aparte. Por eso se les llaman tierras raras, ¿cierto? Porque tienen características muy diferentes a las demás. Como les decía, se dividen en dos grupos: en los lantánidos por el lantano y en los actínidos por el actíneo. Hay un elemento que se llama lactano y hay otro elemento que se llama actíneo. La mayoría tienen características metálicas, funden, es decir, a muy elevada temperatura, es decir, es muy difícil pasarlos de estado sólido a estado líquido, son altamente reactivos y algunos de ellos tienen muy buenas capacidades magnéticas, es decir, para formar imanes, son buenos conductores de la electricidad y se utilizan principalmente el uranio, ¿no es cierto? El uranio y el polonio son utilizados para la fabricación de armas nucleares porque producen radiación y pues como ustedes ya saben, las armas nucleares pues son bombas que se utilizan para generar una gran explosión, tienen un gran poder destructivo. Entonces esos son los elementos de tierras raras. Y ya por último encontramos a los gases nobles. ¿Cuáles son los gases nobles? Los que tenemos acá en esta filita, en la última filita, en la fila 8A. Estos son los gases nobles: el helio, el neón, el argón, el criptón, el xenón, el radón y el oganesón. Estos son los gases nobles. Se le llama gases nobles porque a temperatura ambiente todos los encontramos en estado gaseoso. No los vamos a encontrar en estado ni sólido ni líquido, sino que a temperatura ambiente, es decir, alrededor de 30 grados centígrados, van a estar en estado gaseoso, van a ser gas. Y se le llama gases, no, se le llaman nobles porque ellos básicamente no reaccionan con nada. O sea, ellos son solitos, no se mezclan, no forman enlaces con nadie porque ya tienen lleno su último nivel de energía. En su estado natural, es decir, solos, son muy estables. Entonces por eso ellos no se combinan con otros elementos. Entonces por eso se les llaman gases nobles, porque no reaccionan con nadie, son muy tranquilos. Son monoatómicos, es decir, que no los vamos a encontrar, por ejemplo, el helio 2, neón 2, sino que solo helio. No poseen sabor ni olor y ocupan gran parte del universo. Las estrellas están hechas principalmente de este tipo de helio, principalmente. En las estrellas encontramos demasiado helio. Después del hidrógeno, el helio es el elemento más abundante en todo el universo. Los gases nobles no son tóxicos ni peligrosos, porque como les digo, no reaccionan con nada, pero
en grandes cantidades, pues sí pueden generar asfixia, es decir, puede hacer que a uno le falte la respiración. ¿Por qué? Porque ellos desplazan el hidrógeno, el oxígeno, perdón, que nosotros utilizamos para respirar, ellos lo desplazan. Entonces, al desplazarlo, pues no vamos a tener oxígeno y pues obviamente nuestros pulmones no van a trabajar de la mejor manera. Por lo general son gases poco densos. Si han visto, pues cuando se infla una bomba con helio, pues esta bomba flota porque es menos densa que el aire que hay en la atmósfera. Por eso se utiliza para llenar, digamos que, estos globos. Y pues la mayoría de las lámparas que ustedes tienen en sus casas son lámparas que por dentro lo que tienen son gases, ¿viste? Principalmente neón, argón, tienen por dentro, y eso es lo que genera que se produce, que se genere, digamos que la luz. ¿Listo? Eso sería básicamente, el tema no está muy complejo. Entonces, como les decía, la guía va a tener dos actividades. Va a tener la actividad 1 y la actividad 2, que la tenemos acá al final. Pero por eso les dije que les iba a hacer dos videos para que no quedara tan extenso. Después les envío el otro video de esta parte de propiedades periódicas. ¿Listo? Entonces les voy a explicar la actividad que hay que hacer. Primero, la primera pregunta dice, realiza un cuadro comparativo en donde muestres 3 características físicas y 3 características químicas de los metales y no metales. Entonces acá en la guía, recuerden que yo casi no les pongo nada a investigar. Acá tenemos, miren, van a sacar 3 características de estas físicas, las que ustedes quieran, 3 de estas químicas, las que ustedes quieran. Lo mismo acá con los no metales, 3 físicas, 3 químicas, ¿listo? Y las van a hacer en un solo cuadro comparativo, es decir, en un lado van a poner las características físicas, las características de los metales, y en el otro lado van a poner las características de los no metales, ¿listo? La segunda dice, realiza un gráfico de la tabla periódica en donde muestres con color diferente los siguientes grupos: metales, no metales, metaloides, elementos de transición, tierras raras y gases nobles. Es decir, básicamente lo que me tienen que hacer es esto en la tabla periódica. ¿Listo? Entonces ustedes, los metales, todos los van a colorear de un solo color. Toda esta zona los van a colorear de un solo color. Los no metales, toda esta zona de acá, los van a colorear de otro color, ¿cierto? Incluido el hidrógeno. Los semimetales, estos que están aquí, de otro color. Los gases nobles, que son estos de acá, de otro color. Y las tierras raras, lactánidos y actínidos, de otro color. ¿Listo? Van a hacer la tabla periódica con el símbolo del elemento y van a hacer las diferentes agrupaciones con diferente color. Metales, todo esto, metales, no metales, todo esto de aquí, semimetales, gases nobles y tierras raras. ¿Listo? La tercera dice, indica cuáles de los elementos siguientes son metales y cuáles son no metales. Entonces solo venir a ver, como ya tienen la tablita, entonces ustedes vienen y miran, por ejemplo, el azufre. Entonces ustedes vienen y dicen, vamos a ver el azufre, en qué parte se encuentra, en la parte de los metales o no metales. Usted viene y mire, acá está el azufre, entonces inmediatamente usted me va a decir, el azufre es un no metal. ¿Listo? El titanio, van y buscan dónde está el titanio, lo mismo el cesio, el carbono, el aluminio, el fósforo, el hierro. Entonces dice, ¿el hierro será un metal o no metal? Pues por lógica sabemos que es un metal, ¿no es cierto? Porque mire, acá está ubicado el hierro, está ubicado en la parte de los metales. ¿Listo? Entonces simplemente van a decir, cada uno de esos elementos a qué pertenece, a los metales o a los no metales. La siguiente es una sopa de letras. ¿Listo? ¿Qué hay en la sopa de letras? Pues mire, hay 3 elementos que pertenecen a los metales, 3 que pertenecen a los no metales, 3 a los gases nobles y 3 a las tierras raras. ¿Listo? Entonces ustedes van a empezar a buscar aquí en la tabla periódica. Aquí yo les doy la pista de los elementos que tienen que buscar. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí esta. Aquí yo solo les doy la inicial del elemento que ustedes tienen que buscar dentro de la tabla periódica. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos qué elemento podría ser este, que empieza por la O, pues puede ser el oro, ¿cierto? Entonces venimos y buscamos a ver dónde encontramos el oro. Entonces, mire, aquí tenemos oro. Aquí tenemos oro, ¿no es cierto? Entonces ya el oro ustedes ya saben que es un metal, y lo mismo van a hacer con los demás elementos. Por ejemplo, mire, aquí tenemos la K de criptón, por aquí tenemos criptón, y así sucesivamente van a encontrar los elementos. Recuerden que son 3 metales, 3 no metales, 3 a los gases nobles
y 3 a las tierras raras. Por ejemplo, un gas noble. Aquí encontramos un gas noble, neón. Neón es un gas noble. Entonces ustedes encuentran esos elementos. Ya una vez teniendo esos elementos, pues vienen para la quinta pregunta. Dice, teniendo en cuenta las palabras encontradas en la sopa de letras, ubica cada una de ellas dentro de su respectivo cuadro. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos las características de los metales, de cada uno de los metales, de los no metales, de los gases nobles y de los elementos de transición. Entonces, supongamos que encontremos el oro. Como el oro es un metal, pues nosotros ya vamos a saber que el oro conduce, porque una de las características de los metales es que conduce el oro. Conduce la electricidad y tiene brillo. Entonces ustedes aquí van a escribir oro. ¿Por qué? Porque esta es una característica de los metales. No conducen la electricidad y no se dejan malear. Esta es una característica de los no metales. Entonces usted aquí va a poner algún no metal que encuentre dentro de la tabla periódica, como por ejemplo el fósforo. Aquí tenemos fósforo. Entonces acá, si usted encontró el fósforo, entonces aquí va a escribir fósforo. Porque el fósforo no conduce la electricidad y no se deja malear. Poco reactivo y se encuentra en estado gaseoso. Eso hace referencia a un gas noble, como por ejemplo el neón que dijimos que ya habíamos encontrado acá, ¿no? Por acá estaba el neón, entonces usted acaba de escribir el neón. Y por último, buenos conductores de la electricidad y poseen propiedades magnéticas. ¿Quiénes son esos? Pues esos son las tierras raras. Entre las tierras raras encontramos, por ejemplo, el elemento actinio. El actinio. Acá está, actinio. Esta de aquí es de actinio. Entonces acá vamos a colocar actinio. Y así sucesivamente con los demás elementos. Los que encuentren aquí los van clasificando dependiendo si son. Esta es la característica de los metales. Perdón. Esta es la característica de los metales. Estas son las características de los no metales. Esta es la característica de los gases nobles. Y esta es la característica de las tierras raras. Entonces, si el elemento es un metal, entonces usted lo va a poner aquí. Si un elemento es un no metal, lo va a poner acá. De los elementos que encontraron acá. Y eso sería todo. Entonces, en un próximo video yo les voy a dar la explicación de las propiedades periódicas con tal de que el video no se haga tan largo. Ya saben, cualquier inquietud me pueden escribir al WhatsApp, que yo voy a estar pendiente de ellos. Por favor, cuando me escriban traten de decirme el nombre, porque yo no tengo guardados los contactos. Entonces, profesor, habla con el estudiante tal, es para hacerle tal pregunta. ¿Listo? Para yo saber con quién estoy tratando. Eso sería todo y como les digo, cualquier cosa, pues quedo atento.